Esta posibilidad que da el castellano de decir las cosas de diferente forma y que no sean necesariamente errores, ¿existe en otros idiomas? Sí, totalmente. Esto pasa en todas las lenguas del mundo. En inglés, de hecho, está muy estudiado. A ver, ponme un ejemplo en inglés. La palabra ask, por ejemplo, que es el verbo pedir o solicitar o preguntar. Uh-huh. La comunidad negra, por ejemplo, pronuncia ax en lugar de ask. Y en Estados Unidos está como muy mal visto decir ax en lugar de ask. Sin embargo, de nuevo, cuando uno se va a la historia te das cuenta que en realidad ese verbo ha fluctuado entre ask y ax de toda la vida. De hecho, en la gran literatura inglesa del medievo se decía ax, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo en realidad la historia... ¿Qué pasa con el verbo aiga, no? Es un verbo que esa conjugación existe en español de toda la vida, en traiga, caiga, distraiga, ¿no? Y ninguna otra nos suena raro, porque, de nuevo, el purismo siempre es indignación selectiva, o sea, la normatividad siempre es indignación selectiva. Entonces, bueno, pues más bien es una cosa histórica, coyuntural y social. Y hay palabras que se pueden significar, digamos que diferente en otros países, ¿no? O sea, una maestra que yo tuve en la escuela siempre contaba una historia muy chistosa, que cuando fue a España con unos amigos, pues llegó y le dijo a sus amigos que los habían invitado a su casa de... Te lavo los trastes, ¿no? Porque trastes para nosotros es, pues, los platos, ¿no? Y trastes, pues, está muy mal dicho en España. O sea, es como, pues, son las pompas. Entonces, como que se quedaron así de, ¿cómo? Me vengo enterando, por cierto, no sabía. Y si van a España, nunca digan. Ajá, trastes. Entonces, era como que yo me quedé con mucha idea de... O sea, de que no podemos decir levanto trastes. Los trastes, porfis, no lo digan. Lo mismo sucede en Chile, en Argentina, con muchas palabras que allá son de uso diario los niños. Y te oyes a un niño decirte cada palabra aquí en México y dices... Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Se suma Jimena Millán a esta conversación, que está fascinada. Desde el vidrio de la cabina veíamos su carita de felicidad. Y no te voy a mentir, Adrián, me han llegado varios mensajes que me preguntan, bueno, ¿qué onda con Adrián? Entonces, todo lo que hemos aprendido, y lo pongo entre comillas, pues no vale, no cuenta. Cada quien habla como sea, según el contexto, según donde esté, según su... Sí, no, o sea, a ver, para empezar, y esto lo digo siempre que justo me comentan estas cosas en las redes, ¿no? Creo que la gente no necesita ni mi permiso ni el de nadie para ya hablar como quiere, la gente habla como quiere. Pero por otro lado, no quiere decir que las cosas que aprendimos en la educación básica no valgan. De hecho, insisto, yo también como profesor universitario, como profesor que he dado clases en muchos niveles, pues también enseño estas cosas. Creo que lo que importa es cambiar el paradigma, ¿no? Como cambiar esta idea de que hay cosas buenas y cosas malas. De hecho, yo hago este ejercicio, ¿no? Esto que les preguntaba hace rato como de, ¿pero por qué está mal? Es un ejercicio que hago con mis alumnas y con mis alumnos. Y al final, porque al final si yo les voy a decir que algo está mal, yo tengo la obligación pedagógica de saber por qué. Y si yo no tengo criterios objetivos para decirles por qué, pues entonces no les puedo decir que está mal. Lo que sí les puedo decir es, mira, hay contextos en los que se espera de ti que te desenvuelvas de esta forma. Y hay otros contextos en los que no necesariamente, ¿no? Entonces, yo creo que es tan inadecuado decir, usar un vinistes o alguna cosa así en un contexto normativo en el que no se espera eso, como por ejemplo utilizar un habla demasiado formal en un contexto súper informal. Es igual de inadecuado, ¿no? Entonces, creo que más bien tenemos que abrazar un poco como lo interesante y lo diverso que es la lengua en todo su conjunto y quitarnos como esa parte. Yo creo que esos prejuicios sociales más bien entorpecen nuestro disfrutar y nuestro entender la lengua. A ti te llamó mucho la atención la conversación, Jimé, precisamente por esto, por los prejuicios sociales al momento de hablar o de juzgar a alguien por su forma de hablar. Sí, es que justo yo no lo tuve de profesor, pero tuve muchos profesores y profesoras que también discutían este punto, porque a final de cuentas, el hecho de que el lenguaje siempre está cambiando hace que nuestras normas cambien, ¿no? Y el hecho de que nos basemos, por ejemplo, en la RAE o así como para intentar hacer todo correcto, habla de que estás poniendo como de entrada una línea que solo ciertas personas por su nivel educativo pueden cruzar. Entonces, de fondo, la crítica ya no es a la forma en la que hablas, porque sí te estoy entendiendo, sino a más bien que no tuviste la educación que yo tuve para hablar como yo espero que me hables. Pero lo óptimo no sería que todos tuviéramos acceso a una educación que nos haga hablar normativamente. Yo creo que la idea es, idealmente todos deberíamos de tener una educación suficiente para saber cómo se dicen las cosas, entre comillas, de manera correcta, pero el lenguaje en general es para entenderse. Entonces yo diría que si el objetivo se está cumpliendo, o sea, si el hecho es que yo puedo hablar contigo y nos podemos entender y comunicar, entonces está siendo suficiente.
por ejemplo, yo creo que para escribir es un poco más complicado porque está, no sé, allá, ¿no? Que es ALLA de un lugar, ¿no? Allá HAY, entonces ahí sí lo pones diferente, puede ser que haya sí, es conflictos. Lo que decíamos, echar con H y sin. Pero yo creo que aunque todos tuviéramos, haber y hacer. claro, pero yo creo que aunque todos tuviéramos el mismo nivel de educación, cambiaríamos inevitablemente el lenguaje por nuestro lugar geográfico, por las personas que nos juntamos, por nuestras experiencias de vida, porque se juntaría el inglés, porque ahora se juntan otras palabras de otros lugares que no solamente son en inglés, que son en francés, ¿no? Entonces yo creo que inevitablemente el lenguaje sí muestra algo de quiénes somos, y al criticar el lenguaje sí estamos criticando algo muy personal, y a veces no lo vemos así. Entonces cuando decimos, ay, ¿qué nacada acabas de decir?, nos referimos justo a una persona que según esto tiene poca educación, pero en realidad responde más a una clase social. Hasta los estereotipos, ¿no? Arrancábamos el programa con el Víctor, el más famoso personaje de Adrián Uribe, que precisamente va de eso, es un estereotipo en su forma de hablar por su condición socioeconómica. Y por ejemplo, los microbuseros son muy interesantes. Yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, las personas que hablan, los microbuseros con los checadores, tienen claves muy específicas y además acortan palabras y números para ir sabiendo temas de la ruta. Entonces, algo que yo consideraría quizás naco, porque él está hablando de una manera muy rara, es una forma que han adaptado el lenguaje para su profesión. Entonces no es una persona que tiene poca educación, es una persona que más bien está utilizando el lenguaje a favor de su profesión, pero yo no le entiendo, pero porque no es mi profesión. Y también siento que el español hablado en México, o sea, ha cambiado en las últimas décadas. En las últimas décadas. Y aquí no sé si tiene que ver también el tema de los anglicismos, que yo decía que creo que también sería interesante como analizarlo, porque ahora pues hay de todo, ¿no? Y sobre todo... Sí, claro. Bueno, obviamente tiene que ver con la hegemonía de los Estados Unidos y con la cercanía, además en el caso de México, porque es algo que no pasa tanto, por ejemplo, en España, no sé, pero en México definitivamente sí. Y bueno, hay una beta como social también, que yo creo que tiene sentido a veces, ¿no? Como por ejemplo, a veces se escuchan como críticas a los usos de los anglicismos, más como una especie como de renuncia a lo autóctono y como de abrazar como al imperio, digamos. Y en ese sentido supongo que hay una crítica que tiene que tiene carnita, ¿no? que analizar. Pero por otro lado, desde el punto de vista lingüístico, los anglicismos son los de este siglo, pero en el siglo pasado eran los galicismos, ¿no? Los del francés, y en otros momentos fueron otras palabras. Entonces, quizá lo que sería importante decir es las lenguas, el uso de préstamos de otras lenguas no va a arruinar nuestra lengua. Ahora, no sé si haya respuesta para mi siguiente pregunta, pero ¿qué es lo que determina que una palabra sea una mala palabra, una grosería en un lugar y en otro no? Lo hablábamos antes de irnos a la pausa y en eso nos habíamos quedado. Voy a decir una grosería, Secretaría de Gobernación, perdón. En Argentina y en Chile, la palabra pendejo es muy común. Es niño, se refieren a los niños con la palabra pendejo. Entonces llegan aquí y dicen, oyes a un niñito incluso decir la palabra pendejo y es como, ay, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué lo determina? Pues de hecho fíjate, pasa algo bien chistoso. Yo cuando escribí uno de mis libros, El Manual del Español Incorrecto, estaba precisamente buscando como usos marginales de la lengua y me topé con las groserías. Y en algún momento pensé en no considerar las groserías, porque como bien decías tú hace rato, en realidad las groserías no son lo digo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando dices una grosería en la secundaria no te bajan puntos en español, te mandan un reporte, ¿no? En realidad es una cuestión disciplinaria o como de decoro. Claro, nunca había pensado no de eso. lengua. Pero al final decidí sí incluirlo en el libro porque pasa algo chistoso con las groserías. No son errores de lengua, pero sí tratamos los errores de lengua, entrecomillado, como si fueran groserías. O sea, en el fondo tratamos los usos marginales, socialmente marginales del habla, como si fueran errores de educación, como si fueran errores de decoro o de decencia o de falta como a la moral incluso, ¿no? Entonces, las groserías ilustran muy claramente cómo es que el contexto lo dice todo. Una palabra en un país puede no significar nada o puede tener un valor neutral y en otro país pues puede ser muy ofensiva. Esa es una de las partes más fascinantes y más incluso divertidas del lenguaje, sí, claro. ¿No? Al revés, la palabra concha en Argentina. Sí, bueno, el verbo coger en España es muy común y uno como mexicano va y en automático de pronto ya tiene 12 años porque es imposible, ¿no? Como dejar de escuchar el verbo en todos lados y entender la acepción mexicana, que es muy distinta. Pues. Y también incluso existe como, a mí me tocó apenas en la Navidad que una tía llegó y dijo, les voy a hacer una solicitud a esta mesa que no usemos groserías, no porque suenen mal, sino porque talentan el cerebro.
O sea, que una persona empieza a perder vocabulario sustituyendo las palabras que tiene por otras, como si ciertas palabras fueran como menos inteligentes, si se podría decir, que otras, ¿no? Y bueno, sí he visto algunos estudios que dicen que la forma en la que hablamos sí cambia nuestro cerebro, pero no lo sé. O sea, respecto a eso que dices de las groserías, es una falacia repetida todo el tiempo, la idea de que las groserías digamos, simplifican o reducen el vocabulario de las personas. Los estudios que se han hecho al respecto descubren dos cosas principales. La primera es que la gente, cuando aprende palabras de todos los registros. De hecho, esto explica por qué la gente que tiene más vocabulario a veces también son prodigiosos majaderos, ¿no? O sea, porque también una persona, o sea, los escritores, gente así pueden insultar o pueden decir groserías en un registro mucho más amplio, porque suele ir a la par del vocabulario en general. Y por otro lado, cuando, digamos, tenemos diversas épocas de la vida y una constante es que la gente adquiere vocabulario conforme crece, eso es innegable. Sí. Entonces no es que los jóvenes, por ejemplo, digan groserías y por lo tanto ya no aprenden palabras, no, es solo que son jóvenes y tienen un vocabulario que todavía es consistente con la edad que están viviendo, pero crecerá su vocabulario en ambos registros con el tiempo. ¿Qué fue la parte más divertida del proceso de creación de tu libro, el manual? El manual del español incorrecto. Español incorrecto. Pues justo como este ejercicio lógico, como de tratar de adoptar la postura normativa, ¿no? De decir como, bueno, a ver, la normatividad dice que esto está mal, ¿qué pasaría si yo tratara de mostrar que está mal? Y en el proceso de no encontrar criterios reales, objetivos, o encontrar que esos argumentos que da la normatividad son contradictorios, o si lo aplicas a otro lado de la lengua ya no aplica, y ese ejercicio como de jugar a cazar al ratón de la normatividad me pareció muy interesante y muy divertido. ¿Tus alumnas y tus alumnos de pronto no se quedan como que? Sí. Un poco sí, pero la verdad es que las cosas que yo digo en las redes, en mis libros, en realidad son cosas que la gente de lengua da por sentadas. O sea, yo por eso me enuncio como divulgador. Yo no estoy descubriendo el hilo negro. Lo que pasa es que socialmente hablando la vara está baja, pues. O sea, la educación que tenemos en la lengua es principalmente normativa y eso nos hackea por el resto de la vida. Entonces, yo más bien invito a que veamos la lengua desde la curiosidad, desde la celebración de la diversidad y sí, de entender que hay contextos normativos y otros no, pero que no se reduce a eso. ¿Te molesta este tema de decir las alumnas y los alumnos, las mexicanas? No, de hecho es algo que yo uso. Es algo que uso. Y tengo muy claro que es una postura política. O sea, no es que esté ni bien ni mal. Podemos platicar horas sobre cómo la gramática dice cuándo se puede y cuándo no se puede, etcétera. Pero es claramente una postura política. Yo siempre he comparado en general las estrategias del lenguaje incluyente con, por ejemplo, ponerse un pañuelito de un color específico. No te lo pones porque tengas frío en la muñeca. Sí, porque te gustó cómo se veía con tu blusa. Exactamente, te lo pones porque es un statement, ¿no? Y lo mismo pasa cuando yo digo...